Muy bien, a continuación quiero pasar a refutar de manera objetiva un texto sacado del libro de Hawkins llamado El Gran Diseño, texto que va enfocado a refutar la existencia de Dios. Así que quiero pasar a citarlo y luego a refutarlo de manera objetiva. Antes de hacerlo, quiero dejar algo muy claro. Voy a abordar este tema desde una perspectiva deísta, no teísta. En consecuencia, no estaré favoreciendo ninguna postura religiosa sobre este asunto, sino que voy a abordar este tema meramente desde un punto de vista deísta. Una vez entendido esto, pasamos al punto. Bien, Hawkins, en su libro El Gran Diseño, hablando sobre el originador del universo, dice lo siguiente, abro cita: porque existe una ley como la de la gravedad, el universo puede crearse y se creará de la nada. Fin de cita. Bien, Hawkins pretende refutar la existencia de un Dios creador reemplazándolo con la ley de la gravedad. Para Hawkins, las leyes naturales pueden crear y causar. Vamos a pasar a evaluar si esta afirmación es correcta o no lo es. Vamos por partes. Número 1. Hawkins dice, porque existe una ley como la de la gravedad, el universo puede crearse y se creará de la nada. Hawkins dice que el universo se ha creado de la nada. Ahora bien, esto es contradictorio, porque dice que la ley de la gravedad daría origen al universo. Entonces, en consecuencia, el universo no estaría creándose de la nada. ¿O acaso la ley de la gravedad no es nada? No, el universo entonces se estaría creando a partir de algo, no a partir de la nada. Entonces, esto es absurdo. Punto número 2. El universo puede crearse y se creará de la nada. Esto es bastante contradictorio, ya que, pongo un ejemplo. Si digo X crea Y, se presupone la existencia de X en primer lugar para que dé origen a Y. Pero si digo X crea a X, presupongo la existencia de X para explicar la existencia de X. Esto es absurdo. O sea, Hawkins está presuponiendo la existencia del universo para explicar su existencia, y esto es lógicamente incoherente. En consecuencia, debemos dejar muy claro que las leyes físicas pueden explicar cómo funciona un algo, pero no pueden crear ni causar. ¿Y esto de dónde lo saco? ¿Lo saco debajo de la manga? No. A continuación voy a citar, por ejemplo, al gran John Lennox, que en su libro Disparando contra Dios cita lo siguiente hablando sobre si las leyes de la física pueden crear y causar. John Lennox dice lo siguiente, abro cita: las leyes que encontramos ni siquiera pueden provocar algo por sí mismas, no digamos ya crearlo. Las leyes físicas no pueden crear nada por su cuenta, son una simple descripción matemática de lo que acontece habitualmente bajo ciertas condiciones dadas. Fin de cita. En consecuencia, debemos notar y saber que las leyes de la física son incapaces de crear e incapaces de causar que pase algo. Por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton nunca van a provocar que una bola de billar se desplace por el tapete. Lo que sí provocaría ese movimiento sería un ente inteligente con voluntad y con músculos. Por tanto, las leyes de la física sí nos permiten analizar el movimiento, planificar la trayectoria de ese movimiento hacia el futuro, pero resultan completamente inútiles para mover una bola, y no digamos ya crearla. Sin embargo, en esta cuestión, Hawkins no está solo. Por ejemplo, el físico Paul Davies también sigue la misma línea de razonamiento de Hawkins. Miren lo que Paul Davies afirma. Abro cita: no hay necesidad de invocar a lo sobrenatural para explicar los orígenes del universo o de la vida. Nunca me gustó la idea del juego divino. Para mí, es mucho más inspirador creer que una serie de leyes matemáticas pueden ser tan inteligentes como para crear todas estas cosas. Fin de cita. Pues bien, señor Paul,
Si vamos a hablar de leyes y que éstas tienen la capacidad creadora y además tienen cierta inteligencia para establecer todo lo creado, bueno, pongamos un ejemplo. La simple ley aritmética de 1 más 1 es 2 nunca ha creado nada por sí misma. Nunca va a poner dinero en la cuenta de banco de alguien, de la nada. Por ejemplo, si yo ingreso $1,000 en una semana a mi cuenta de banco y a la semana siguiente ingreso otros $1,000, lo que las leyes de la aritmética me van a ayudar a explicar es que de forma racional, a las 2 semanas voy a tener $2,000 en mi cuenta. Sin embargo, si yo nunca ingreso dinero en mi cuenta y dejo simplemente que las leyes de la aritmética creen más dinero en mi cuenta, pues estaré en bancarrota. En apoyo a lo que estoy argumentando, el gran C.S. Lewis dice lo siguiente acerca de las leyes de la naturaleza. Abro cita. No producen acontecimientos, describen el patrón al que todo acontecimiento, cuando ocurre, debe conformarse, del mismo modo en que las reglas de la aritmética describen el modelo al que todas las transacciones con dinero deben conformarse, si es que tenemos algo de dinero. Pensar que las leyes pueden producirlo, es decir, al universo, es como pensar que puedes crear dinero real simplemente haciendo sumas, porque en última instancia, cada ley dice, si tienes A, entonces obtendrás B. Pero primero atrapa un A. Las leyes no lo harán por ti. Entonces resulta mucho más plausible y racional la creencia de que el universo ha sido originado por una mente inteligente, por un ente personal con propósito. Siguiendo esta misma línea de razonamiento que estoy planteando, cito al gran Allen, considerado padre de la astronomía moderna, el cual dice lo siguiente, abro cita, encuentro bastante improbable que ese orden proviniese del caos. Tiene que haber algún principio organizador. Dios constituye un misterio para mí, pero es la explicación del milagro de la existencia, de por qué hay algo en lugar de nada. Entonces, las leyes de la naturaleza, el estudio sobre el universo, sobre cómo funciona, etc., lo que nos va a ayudar a entender es precisamente eso, cómo funcionan las cosas, pero nunca el porqué del origen del universo, el porqué de las cosas. La respuesta a esa pregunta está muy lejos de las respuestas dadas por el ateísmo, y en este caso por el señor Hawkins. Y es que las teorías y fórmulas de Hawkins sobre el famoso Dios tapagujeros, porque eso es lo que pretende hacer Hawkins. Hawkins piensa o tiene esa noción de Dios de que el Dios en el cual las personas creen es ese Dios que tapa agujeros, que cuando la ciencia no responde a algo, entonces ponemos a Dios. Entonces él pretende que ahora ya ha sacado de taquito a Dios, porque ese lugar donde siempre se ponía a Dios como originador del universo ahora ya no es necesario. Ahora tenemos la ley de la gravedad. Sin embargo, todas sus teorías son especulativas e imposibles de demostrar. Más adelante Hawkins vino a plantear la teoría del multiverso, aludiendo de que esto está refutando a Dios, a la existencia de Dios, cuando esto no refuta la existencia de Dios. Dios podría crear tantos universos como quisiese. Por tanto, el concepto del multiverso no está excluyendo a Dios. Por tanto, parece ser que la creencia en Dios es una opción infinitamente más racional que una postura atea.